Vamos a empezar este café jurídico de hoy día, 31 de agosto 2023. Un tema bastante bonito, bastante interesante, el tema de las criptomonedas. Criptomonedas, activos digitales y dinero fiduciario. Son tres temas que vamos a hablar ahorita y que es importante que lo conozcan porque el futuro camina hacia ese tipo de economía o a ese tipo de valor de intercambio, vamos a llamarlo así. Vamos a hablar de criptomonedas. De repente alguno de ustedes ya conoce, ha visto o ha escuchado por lo menos, ¿no? La más famosa es Bitcoin, pero hay varias. Vamos a ver cómo se trabajan, qué son, exactamente cómo adquieren su valor. Vamos a hablar de activos digitales, cuál es lo que realmente está tomando valor en esta época, ¿no? Y con el uso de la tecnología, cómo es que esto ya se está volviendo un tema bastante común, el hecho de generar activos de valor y muchos de ellos activos digitales, que físicamente no podemos tocarlos, pero que tienen un valor importante. Y por último vamos a hablar un poco del dinero fiduciario y vamos a mostrar una parte del libro donde que ya está por salir, ya se los vamos a enviar a los alumnos matriculados y lo vamos también a publicar para aquellos que solo quieran el libro en Amazon. Y vamos a trabajar ese tema del dinero fiduciario para poder entender cómo es que trabajamos actualmente el dinero, ¿no? Cómo es que esta forma parte de nuestra vida. Y muy bien, en ese sentido, vamos a ver un poco las características, definición de la criptomoneda. Las criptomonedas, dice, son monedas digitales descentralizadas que utilizan la tecnología blockchain. Ya hemos hablado anteriormente de blockchain, pero vamos a repetirlo. Para garantizar la seguridad y transparencia de las transacciones. ¿Qué realmente es la criptomonedas? ¿Qué son las criptomonedas? Las criptomonedas en general son una cadena de caracteres. No es otra cosa. Es una cadena de caracteres que está no en un servidor, sino en varios servidores. Usa blockchain, cadena de bloques. Cadena de bloques. De tal manera que esta cadena de caracteres, imagínense una cadena así como nuestra clave, una clave que tenga mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, ¿no? Pero lógicamente mucho más complicado. ¿Quién hace este algoritmo? Hay personas, hay programadores que generan algoritmos seguros de tal manera que forman esta cadena de caracteres. Entonces, esta cadena de caracteres, como decía hace un momento, no se va a alojar en un solo servidor, ¿ya? Se va a alojar en varios servidores. Vamos a ver cómo es el mecanismo. Esta cadena de caracteres, ¿está seguro dónde está? Sí, hasta ahora se ha demostrado que es una forma segura de tener las criptomonedas o de tener la cadena de caracteres. Y esto es descentralizado. ¿Por qué dice que es descentralizado? Porque no se guarda en un solo servidor, sino en varios servidores. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en general, las criptomonedas, ¿qué son? Son un conjunto de caracteres que están en una base descentralizada, ¿no? Que son muy seguras y que utilizan tecnología blockchain para protegerse. Y son sujetas a transacciones, es decir, puedes comprar y vender estos caracteres. Muy bien. ¿Qué ventaja tiene? ¿Que son seguras? Sí, efectivamente, la criptografía, que es una forma de encriptar contenido, es segura, ¿no? La tecnología blockchain protege las transacciones. ¿Cómo así? Vamos viendo este tema de la seguridad de las criptomonedas. Si nosotros fuéramos, por ejemplo, los 9 que estamos en la sala, ahorita, los 9 tenemos, cada una de nuestras computadoras se convierte en un servidor. Y cada vez que se modifica, por ejemplo, tenemos un archivo donde tiene varios caracteres. Cada vez que se modifica en mi servidor, en mi computadora, ese archivo, a la vez se va a modificar también en las computadoras de ustedes. No como la nube, ¿no? Porque ustedes sabrán que a veces hay archivos en la nube
que uno tiene el archivo y todos podemos modificar ahí. Ah, no, eso no es así. Eso sería tener un servidor con un archivo que todos podemos acceder a modificarlo. No es el caso, no es el caso. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un espejo completo, cada uno de nosotros tendría un espejo completo del archivo. Y tendríamos un programa que cuando yo modifico algo acá, se modifica también en los archivos que están en su computadora. Esa es la diferencia. Y eso le da seguridad, porque si hackean un servidor, es imposible que hackeen todos los servidores al mismo tiempo y para hacer la misma modificación. Esa es una de las cuestiones de seguridad que protegen las transacciones de las criptomonedas. Otra es el hecho de que esa cadena de caracteres está relacionada con su antecesor cadena, o sea, la cadena que lo antecede y la posterior. Es decir, que si yo modifico esa cadena de caracteres que por decir que dice que el doctor Alfredo o el doctor Tito o el doctor Marcelo tienen ahí 50.000 criptomonedas, si yo modifico eso y le quiero agregar un 0 o quitar un 0, se va a modificar la cadena de al lado, la anterior y la posterior. Y entonces va a afectar también a los otros que tienen criptomonedas. Y eso se va a reflejar en los otros servidores. Entonces, está relacionada en secuencia con las otras cadenas de caracteres y está diversificada en varios servidores al mismo tiempo, como espejos, ¿ya? Y entonces trabajan ese tema del blockchain, que es el que ya lo hemos conversado anteriormente, que es la cadena de bloques, ¿no? La cadena de bloques, por eso se llama cadena, porque se van encadenando cada uno de los bloques y tienen interdependencia entre todas ellas. Muy bien. Dice que también otra de las ventajas es que se eliminan los intermediarios. Las transacciones son peer-to-peer, persona a persona. Es decir, que si yo quiero venderle al doctor Raúl Moreno unas 10.000 criptomonedas, entonces yo me comunico con él y hacemos la transferencia sin intermediarios. Entramos al aplicativo que está trabajado para eso, pongo mi clave, paso mis ¿cómo se llama? Protocolos de seguridad y bueno, le puedo vender al doctor Raúl Moreno mis 10.000 criptomonedas. Entonces no hay intermediarios y por lo tanto no hay comisiones. Pero ahí viene otro tema. Y los impuestos, si yo compré las criptomonedas a $1, 10.000 criptomonedas a $1, me costaron 10.000 soles. Y se las vendo al doctor Raúl Moreno por $2, he generado 100% de renta. Porque el doctor Raúl Moreno me va a pagar $20.000 por esas criptomonedas. Y los impuestos, eso viene a ser otro tema que ya la Comunidad Europea está trabajando. Por ejemplo, a partir de 50.000 dólares en criptomonedas, 50.000 euros en criptomonedas, o sea, su equivalente, yo debo declararlo como activo. Como activo, como un activo que si me genera renta, voy a pagar el impuesto sobre la renta que me genere esas criptomonedas. Sobre 50.000 euros en Europa. Muy bien. Otras de las ventajas es la internacionalización de las criptomonedas. Ustedes saben, como vamos a ver más de un momento, las monedas están ligadas a los estados, ¿no? Eso lo vamos a ver en dinero fiduciario. Más de un ratito vamos a ver dinero fiduciario y vamos a ver ahí que las monedas están relacionadas o están ligadas a un estado. Por ejemplo, el sol peruano, pesos argentinos, pesos colombianos, dólar estadounidense, dólar canadiense y así. Sin embargo, las criptomonedas no. Las criptomonedas son internacionales, ¿ya? Trascienden fronteras, como dice la diapositiva. Porque las criptomonedas no están ligadas al Estado, sino son de los particulares. Pero si ustedes recuerdan un poco de historia,
Y vamos a ver la época de los vikingos, la época del comercio, de los barcos que llegaban con 50 costales de maíz, ¿no? Otro llegaba, traía sus reses y se reunían en la plaza y era un problema tener todas las reses y todo el maíz, estar moviéndolo de un lado al otro, o toda la mercadería, el arroz, las telas, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Se depositaban en un sitio y este sitio había un señor que les daba un papelito que decía, este señor tiene 50 sacos de maíz, este señor tiene 20 cabezas de ganado. Y así, ¿no? Ahí también sale un poco el tema de la bolsa de valores, porque se iban a la plaza y en la plaza, tengo 50 sacos de maíz, ¿a cuánto? A no sé, la moneda de esa época, ¿no? Un penique, ya, yo doy 1,5, yo doy 2, y también ahí se manejaba el tema de la bolsa de valores. Y lógicamente ese papel que le daban comenzó a tener un valor. Pero si ustedes se dan cuenta, ese tipo de facilidad de intercambio que se hizo con las monedas fue justamente para viabilizar la economía, para poder comprar y vender. Pero ¿en manos de quién estaba esto? En manos de los particulares, de los empresarios. Los empresarios eran los que podían llevar su mercadería, hacían el trueque por el papelito y se iban a negociar. Y bien, y con ese papelito podían comprar y vender todo lo que necesitaran. Muy bien, entonces, en el tema de las criptomonedas, este tipo de monedas digitales son internacionales. Tal así como era antes, como esos papelitos, no estaba relacionada al Estado, sino era un uso y una idea que se manejaba a nivel de particulares. Actualmente las criptomonedas también se manejan a ese nivel. Las criptomonedas se manejan a partir de servidores particulares. ¿Quién aloja esos servidores? Gente particular, que tiene servidores especialmente diseñados para criptomonedas. Muy bien. Algunos desafíos de las criptomonedas. ¿Qué hago? Ustedes habrán escuchado, ¿y cómo hago para comprarme pues un Bitcoin? Creo que vale $26,000. Tengo que comprarme un céntimo de Bitcoin. Y hay otras que valen pues $1, ¿no? Que están saliendo al mercado por $1. Pero dice que de acá unos cuantos meses o un par de años, ese que me va a costar $1, voy a terminar ganando $100 por cada $1 que yo he invertido en criptomonedas. Y nos venden la propaganda, nos dicen, sí, compra ahorita la criptomoneda, esto que lo otro. Pero esto tiene un pequeño problema, que es la volatilidad de las criptomonedas. Como no hay un Estado que respalde, no hay nada que respalde, igual que el dinero normal, ahorita vamos a verlo también, sino que es convencional. Todos nosotros nos ponemos de acuerdo en que esa criptomoneda va a tener un valor de $1. Y en la medida en que tenga mayores compradores, mayor tráfico y se haga más importante y también se haga más segura, ese tipo de criptomoneda va a ir subiendo. Va a ir subiendo. Esa volatilidad que hoy día puede estar en $1 y mañana o acá 10 días en $100 es peligrosa. Porque o bien te hace rico o bien te manda a la quiebra, ¿no? Entonces son muy volátiles las criptomonedas. No hay un estándar, no tenemos ahí como por ejemplo la moneda nuestra, el sol peruano, ¿no? Que tiene cierta estabilidad ya hace muchos años y que nos ha permitido pues crecer como país. Eso no sucede con el tema de las criptomonedas.